Buenas, ¿cómo andan, gente? Les pregunto, ¿me dicen si se escucha bien? Si se escucha mi voz, así ya arrancamos en un ratito. Si quieren entrar ahí, fíjate. Bueno, gente, ¿cómo andan? Ahora hoy vamos a trabajar teoría. Buenísimo, gracias por contestar. Vamos a trabajar la unidad 3 de teoría social, algunos textos, los más importantes. Vamos a trabajar algunos de los textos más importantes de la unidad 3, que a grandes rasgos sobre lo que se trabaja es neoliberalismo. Son los que entran los textos que entran en el final son 9. Hay 11, pero los últimos 2 los sacaron, así que ustedes tienen que estudiar solamente 9. Bueno, y el primero que vamos a trabajar es el texto de la Sociedad de Bienestar a la generalización del precariado, que es de Monteverde y Alevi, que es un texto que básicamente lo que hace es hacer un recorrido histórico a través de el liberalismo, pasando por el estado de bienestar hasta el neoliberalismo. Ustedes, si se van a presentar a rendir de forma oral, el final tiene 2 opciones para presentarse: puede ser escrito o oral. Le suelen dejar al alumno decidir qué modalidad usar según cuánta gente haya. Por lo general, en el último llamado, en el tercero, van más a rendir, así que suele ser escrito. Pero bueno, en una de esas les permite rendir oral. Eso según ustedes cómo se sientan más cómodos. En el escrito, y tanto como en oral, les permiten armar un tema. Y en el caso de que vayan a hacer el examen escrito y el tema coincida con una de las preguntas que le hagan, hay una pregunta opcional para que ustedes puedan aún así escribir su tema. O sea, el escrito son 2 preguntas y les piden que desarrollen el tema. Si de casualidad una de las preguntas coincide con el tema que ustedes armaron, les dan una pregunta opcional para que ustedes puedan escribir el tema y sí contestar 2 preguntas. Entonces es un examen escrito, pero que también puede ser oral si no hay tanta gente presente. Entonces hoy básicamente lo que vamos a hacer es trabajar la unidad 3, vamos a hacer hincapié en la unidad 3, y después, si quedan algunas dudas sobre el resto de las unidades, voy a intentar responderlas. Ustedes después me las harán y las iremos trabajando en la medida que yo pueda contestarlo. Bueno, entonces el primer texto que vamos a trabajar de la unidad 3 se llama De la Sociedad del Bienestar a la generalización del precariado, que es de Monteverde y Alevi. En la unidad 3, por lo general, no hace falta que ustedes recuerden quiénes son los que escribieron los textos, porque suelen ser fichas de cátedra, la mayoría son fichas de cátedra, así que no tienen que recordar quién los escribió, salvo algunos que yo después se lo voy a mencionar. Por ejemplo, tienen que saber que Papalini escribe recetas para sobrevivir a las exigencias. Pero la mayoría de los textos, por ser fichas de cátedra, no hace falta que ustedes recuerden quién los escribió. No les van a preguntar qué dijo tal persona, salvo el texto de Foucault y eso, que bueno, después lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, el primer texto, ya sin tanto preámbulo, es de la Sociedad de Bienestar a la generación de precariado. Lo que hace el texto básicamente es hacer un recorrido histórico a través del liberalismo, del neoliberalismo y a través de la Sociedad de Bienestar. Comienza hablando del liberalismo y lo define como una forma de actuación política y económica, es decir, una manera de moverse tanto en la economía como en la política, ¿sí? Y comienza el texto a dar cuenta de una serie de postulados que sostiene el liberalismo, ¿sí? El liberalismo, la característica que lo define es que concibe al mercado como un espacio natural. Entonces, como el mercado es un espacio natural, van a afirmar que no se lo tiene que intervenir. Es decir, hay que dejar que el Estado funcione por sí solo. O sea, tiene que estar exento de cualquier forma de intervencionismo.
¿sí? Por ejemplo, Castel, Castel en el texto es de la unidad 1, cuando habla de la seguridad social como un soporte del individuo, habla de los derechos aplicados al trabajo, como por ejemplo jornadas reducidas, aguinaldos, seguros por enfermedad, licencia por maternidad, lo que sea. Todo eso son seguros aplicados al trabajo. Y lo que sostiene el liberalismo es que en el mercado, como funciona por sí solo, como es un espacio que funciona por sí solo, como es un espacio natural, no tiene que haber ese tipo de intervencionismo, porque un intervencionismo, es decir, el Estado interviniendo sobre el mercado, puede entorpecerlo. Como funciona naturalmente, si intervenimos lo podemos entorpecer, dice el liberalismo. Por eso propone un no intervencionismo político. ¿Por qué? Uno de los exponentes principales del liberalismo es Adam Smith, que él trabaja con el concepto de la mano invisible. Él sostenía que la mano invisible lo que hacía era acomodar todo para que se diera de forma natural y en cierto momento todos fuéramos partícipes de la abundancia y de la buena vida. Había una mano, ¿sí?, que acomodaba todo para que las cosas funcionen bien. Eso es una metáfora, obviamente, no es que hay una mano, ¿no? Pero, o sea, claro, justamente el liberalismo, como sostiene que el mercado funciona por sí solo, ese funcionar por sí solo, ese espacio natural, la mano invisible de Adam Smith viene a dar cuenta de eso, ¿no? De que el mercado está organizado de tal manera que no necesita de un intervencionismo político ni económico. ¿Por qué? Porque funciona por sí solo. El problema de esto es que, bueno, si el mercado funciona tan bien por sí solo, ¿cómo es que haya tanta miseria? Se preguntan muchos, ¿no? O sea, ¿qué pasa? La teoría, de alguna manera, no coincide con la práctica. Es decir, tenemos por un lado una serie de autores que nos afirman, ¿sí?, y una serie de pensadores economicistas que nos afirman que el mercado funciona por sí solo, pero luego después salís a la calle y hay gente que se muere de hambre. Entonces, de esa manera el liberalismo, paulatinamente, como sistema económico, empieza a entrar en crisis, porque eso que dice, esas cosas que afirman, no coinciden con la realidad. ¿Sí? Entonces, bueno, venimos trabajando el texto de la sociedad de bienestar a la generación del precariado, donde se trabaja el liberalismo, el estado de bienestar y el neoliberalismo. Hasta acá hablamos del liberalismo. Como para resumir y recapitular un poco, el liberalismo es una forma de actuación política y económica que sostiene que el mercado funciona por sí solo. Como el mercado funciona por sí solo, dicen los liberalistas, no hay que intervenirlo con políticas públicas, por ejemplo. Al mercado no se lo debe intervenir porque funciona por sí solo, porque es un espacio natural. Eso sostienen pensadores, por ejemplo, como Adam Smith. Lo que pasa es que en la realidad esos enunciados liberalistas no parecían tener un fundamento, no parecían tener un correlato con la realidad. Porque claro, si todo funcionaba tan bien, si realmente hay una mano invisible que acomodaba todo, ¿cómo podía ser que hubiera gente que viviera en la miseria? ¿Sí? Que básicamente eso es lo que trabaja Castel en su texto El ascenso de las incertidumbres, si mal no recuerdo se titula así. Él trabaja el concepto del individuo. ¿Qué es un individuo? Dice Castel, un individuo es una persona responsable e independiente. ¿Y cuál era el problema? En lo que él denomina una primera modernidad, el soporte del individuo era la propiedad privada. ¿Qué es un soporte? Dice Castel, un soporte es eso que a vos te permite desplegarte como individuo. Es decir, un soporte es lo que permite que una persona se pueda constituir como individuo. Si una persona no tiene los soportes necesarios para constituirse como individuo, no va a poder llevar adelante una vida digna, por ejemplo. ¿Cuál era el problema? Que en lo que él llama la primera modernidad, el soporte era la propiedad privada. El soporte del individuo en la primera modernidad era la propiedad privada. Es decir, solo tenían derechos y una vida digna las personas que contaban con propiedad privada. Dice, la propiedad privada protege y otorga derechos. Por ejemplo, solo los que tenían propiedad privada, solo los que pagaban impuestos, podían votar. Entonces, había un largo parámetro de personas como los jornaleros, los peones, los obreros, los asalariados, que se quedaban por fuera de la posibilidad de ser individuos. ¿Por qué? Porque si el soporte era la propiedad privada, si eso que a vos te permitía ser un individuo era la propiedad privada, el simple hecho de no tener propiedad privada no te permitía ser una persona responsable e independiente. Entonces aparece lo que Castel llama una segunda modernidad, donde el soporte ya no es la propiedad privada, o sí es la propiedad privada, pero además es otro soporte, es la propiedad social o la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Esa serie de derechos aplicados al trabajo que van a hacer que el trabajador
ya no se encuentre solo frente al capitalista, frente a su empleador. ¿Qué son estos derechos? Los que veníamos enumerando antes. El aguinaldo, las vacaciones, jornadas laborales reducidas, licencias por enfermedad, seguros por maternidad. Todas esas cosas no existían en un principio, digamos. Fueron derechos que de alguna manera se conquistaron, y eso está bueno tenerlo en cuenta para saber que no son derechos que se dieron naturalmente, si no son derechos que se dieron naturalmente, sino que se consiguieron después de toda una serie de protestas, de movimientos, de luchas. Entonces, lo que dice Castel es que en esta segunda modernidad, lo que se constituye como soporte del individuo, lo que se constituye como eso que nos permite ser una persona responsable e independiente, es la seguridad social. ¿Por qué yo menciono esto en el contexto de la unidad 3? Que parecería en principio no tener nada que ver. Porque el liberalismo lo que sostenía, habíamos dicho antes, era un no intervencionismo político. Un no intervencionismo. ¿Por qué? Porque el mercado funcionaba por sí solo. Pero ¿qué pasa? El fundamento liberal entra en crisis en el sentido de que eso que en la teoría defendía, en la práctica no se reflejaba. Había gente que se moría de hambre, gente que moría en la calle de frío. Entonces el Estado liberal entra en crisis y aparece paulatinamente el Estado de bienestar, que básicamente el Estado de bienestar se encargó de aplicar todos esos derechos que nosotros, en el marco del autor Castel, llamábamos la seguridad social. Entonces, si ustedes quisieran armar un tema, podrían relacionar al Estado de bienestar, con los soportes de Castel y precisamente con el soporte de la seguridad social, en contraposición con la propiedad privada. Tenemos el primer soporte, que era la propiedad privada, versus la propiedad social o la seguridad social, que es lo mismo. El estado de bienestar, después del liberalismo, va a introducir esa seguridad social de la que habla Castel en su texto. Entonces ustedes podrían armar un tema, si les interesara, relacionando a Castel, que es un autor de la primera unidad, con algún texto de la tercera unidad, donde se ve cómo esos soportes en el neoliberalismo comienzan a resquebrajarse. ¿Por qué? Yo les decía que este texto que estamos trabajando ahora, que para los que llegaron recién es el texto de Alevi y Monteverde, que se titula De la sociedad de bienestar a la generalización del precariado, estamos haciendo un recorrido histórico por el liberalismo, por el estado de bienestar y finalmente por el neoliberalismo. Vamos a ver cómo después del liberalismo el estado de bienestar viene a aplicar una serie de soportes, una serie de seguridades sociales, de derechos al trabajo, a la vida, y que el neoliberalismo de alguna manera se va a encargar de comenzar a resquebrajar, ¿sí? Por eso Castel en su texto, cuando habla del individuo contemporáneo, afirma que el individuo contemporáneo, o sea, el individuo de nuestra época, es un individuo que empieza a resquebrajarse, en el sentido de que empieza a perder esos soportes, que le permiten constituirse como individuo. Entonces, el texto que estamos trabajando ahora comienza a hablar en este punto del estado de bienestar. Que el estado de bienestar, dice, el estado de bienestar, afirma el texto, es un fenómeno político, dice, es un fenómeno político del capitalismo. ¿Por qué un fenómeno político del capitalismo? Porque el estado de bienestar no va a ir en contra del capitalismo, sino que en realidad el propósito que tiene es, de alguna manera, asegurarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente vivía rodeada de tanta miseria, ¿sí? Había, las personas, después de la revolución industrial, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, trabajaban en las industrias, 18 horas diarias, alrededor había chicos, alrededor había gente muy grande, les pagaban una miseria, ¿sí? Era tanto el malestar que había que si no se empezaba a hacer algo con eso, se iba a dar lo que Marx vaticinaba, que era la revolución. O sea, lo que proponía Marx, que también es un autor que viene a cuento en esta materia, era una revolución del proletariado, ¿sí? Una revolución de esa clase sojuzgada por la otra, que es la clase capitalista, ¿sí? Marx habla de dos clases, la capitalista o burguesa versus la proletaria. Es tanto el nivel de sojuzgamiento que la primera inflige a la segunda, ¿sí? Es tanto el nivel de tanto el malestar que
la burguesía le hace pasar al proletario, que Marx estaba convencido de alguna manera que tarde o temprano se iba a dar lo que él llamaba la dictadura del proletariado, es decir, la abolición de las clases sociales, que las clases sociales desaparecieran y que fueran los obreros los que se apropiaran de los medios de producción y del Estado en sí. Y lo que decía Marx podría haber ocurrido, podría haber pasado. ¿Por qué podría haber pasado? No era una locura, porque se veía tan mal que no era descabellado pensar que la clase obrera, la clase trabajadora pudiera en algún momento revolucionarse y armar, no sé, una catástrofe de proporciones bíblicas, digamos. Entonces, el estado de bienestar lo que viene a hacer de alguna manera es a tramitar todos esos movimientos obreros, ¿sí?, que daban cuenta de un peligro de revolucionario. El estado de bienestar viene a apaciguarlos, viene a darle derechos para evitar, si queremos, ¿no?, para evitar lo que Marx vaticinaba, ¿no?, esta revolución. Entonces, en ese sentido, el estado de bienestar es un fenómeno político del capitalismo, porque no va en contra del capitalismo, sino que busca asegurarlo, ¿sí? En lugar de que la clase obrera, por ejemplo, la clase trabajadora, lleva adelante una revolución, bueno, intentemos negociar con ellos para que vivan en mejores condiciones y el sistema no se derrumbe. Por eso el estado de bienestar, lejos de estar en contra del capitalismo, lo que busca es asegurarlo. ¿Sí? Acá me hace una pregunta, dice: después del crack del 29 se dio el keynesianismo y después del estado de bienestar la Segunda Guerra Mundial. No, o sea, a ver, el texto lo que trabaja el texto es el liberalismo, el estado de bienestar y el neoliberalismo, ¿sí? Lo que va a decir del estado de bienestar es que a partir de, por ejemplo, el periodo de entreguerras, ¿cuál fue el periodo de entreguerras? El periodo de entreguerras fue el que fue de la Primera Guerra Mundial a la Segunda, es decir, desde el 18 hasta el 45, hasta el 45 más o menos. Dice, en el periodo de entreguerras creció tanto el movimiento obrero, que se convirtió en un interlocutor ineludible. O sea, habían que empezar a negociar con ellos para llegar a acuerdos y que se pudiera vivir. Entonces, el estado de bienestar ya comienza, por ejemplo, el crack del 29, la crisis del 29, da lugar al New Deal, ¿sí? Que el New Deal es un acuerdo de Roosevelt, ¿sí?, en el cual también se llevan acuerdos, ¿sí?, para aplicar derechos laborales, ¿sí? El estado de bienestar básicamente se va a encargar de eso, ¿no?, de aplicar derechos a la esfera del trabajo, aguinaldo, vacaciones, jornadas reducidas, licencias por enfermedad, por maternidad, indemnizaciones por despido sin causa, ¿sí? Y todo eso a partir de las grandes crisis que dio lugar al liberalismo. Por ejemplo, la crisis del 29, ¿sí?, la crisis del 29 dio lugar al New Deal, que fue un nuevo acuerdo en el cual se buscaron implementar medidas, ¿sí?, que protegieran a la clase obrera, ¿no?, que protegieran a las sociedades en masa. Y así, paulatinamente, el estado de bienestar se empieza a construir. Lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después del 45, dice, el estado de bienestar alcanza su punto más alto. ¿Sí? El estado de bienestar, dice, alcanza su punto más alto. ¿Por qué? Y da lugar a lo que se denominaron los 30 gloriosos. Los 30 gloriosos fue un periodo que fue de 1945 a 1975. ¿Sí? ¿Qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? Después de la Segunda Guerra Mundial, los dos países que salen vencedores son Estados Unidos y Rusia. Y ahí comienza a darse lo que fue la Guerra Fría. Que la Guerra Fría fue una disputa entre Estados Unidos y Rusia para ver quién era mejor. Por ejemplo, lo que fue la carrera espacial, o sea, la carrera a la Luna, que finalmente la gana Estados Unidos y que después de alguna manera termina con Estados Unidos como el vencedor, ¿sí? Estados Unidos y Rusia, después de la Segunda Guerra Mundial, terminan siendo los países que mejor parados quedan. Entonces empiezan a pelearse en la Guerra Fría para ver quién era mejor. Y entre las cosas que querían mejorar para ser los mejores, ¿no?, era el estilo de vida de sus habitantes. Entonces, como ellos estaban tan preocupados por esto, del 45 al 75 se dan los 30 gloriosos, que son los 30 gloriosos del estado de bienestar. O sea, es el mejor momento del estado de bienestar.
Pero el estado de bienestar, respondiendo a tu pregunta, el estado de bienestar no arranca después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial es que el estado de bienestar alcanza su mejor versión, digamos, alcanza su mejor momento. Pero el estado de bienestar ya había empezado a gestarse anteriormente, por ejemplo, a partir del 29, a partir de la crisis del 29, ¿sí? A partir de la crisis del 29, cuando en el New Deal empiezan a aparecer esta serie de acuerdos. Pero bueno, no hay un punto, no hay una fecha precisa que vos puedas decir el estado de bienestar arranca acá. Hay una serie de fechas, ¿sí? Que son, por ejemplo, una paradigmática es la de 1929, ¿sí? Pero no hay un punto clave. Lo que sí ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, es que el estado de bienestar alcanza como su nivel, su mejor cara, digamos. Y la diferencia también, la diferencia entre el estado de bienestar y el estado keynesiano, ¿sí? básicamente son lo mismo, son muy parecidas. ¿Por qué? Porque tanto el estado de bienestar como los estados keynesianos lo que buscan es regular al mercado, ¿sí? A diferencia del liberalismo, que no quería intervenir política y económicamente, ¿sí? A diferencia del liberalismo, que no quería intervenir política y económicamente porque sostenía que el mercado funcionaba por sí solo, el estado de bienestar y el estado keynesiano sí van a intervenir. Entonces, en ese sentido, estado de bienestar y estado keynesiano son muy similares, muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el estado de bienestar lleva adelante una intervención política y social, mientras que el estado keynesiano, ¿sí? Que el estado keynesiano viene de Keynes, ¿no? Que fue también un pensador fue un economicista, ¿no? El estado keynesiano lo que hace es intervenir, pero más desde un punto de vista económico. Tiene como una filosofía intervencionista del orden de lo económico, en el sentido de que, por ejemplo, lo que quería Keynes era promover la demanda interna. ¿Y cómo se promovía la demanda interna? Poniéndole plata en el bolsillo de la gente. Entonces, si vos le ponías plata en el bolsillo de la gente, esas personas en algún momento iban a empezar a consumir, y ese consumo iba a empezar a mover la economía y iba a hacer que todo comenzara paulatinamente a funcionar bien. Porque de lo que habla Keynes Keynes no es un liberalista. Claro, sí. Keynes es un liberalista. Pero ¿qué pasa? Habría como una suerte de contradicción si tenés en cuenta que el liberalismo proponía una no intervención. Una no intervención porque el mercado funciona por sí solo. Pero ¿cómo puede ser que Keynes, que es un liberalista, ¿sí?, intervenga? No tendría sentido, ¿no? Por eso justamente Keynes es un liberalista poco ortodoxo, o como dice ahí la pregunta, un liberalista heterodoxo. Por ejemplo, no sé si ustedes lo conocen a Milei. Milei es este que está en YouTube siempre, en los programas de televisión, que tiene todos los pelos medio volados. Bueno, Milei odia a Keynes, porque Milei es un liberalista ortodoxo y Keynes es un liberalista, pero como que se corta solo, en el sentido de que él sí propone un intervencionismo, Keynes. Por eso Milei lo odia, por ejemplo, ¿no? Y siempre está variándolo. No sé si ustedes vieron, si alguna vez escucharon a Milei hablar. ¿Qué pasa con Keynes? Keynes, que es como el precursor de los estados keynesianos, sostenía que las crisis eran cíclicas, ¿sí? ¿Qué significa que una crisis sea cíclica? ¿Sí? Que una crisis sea cíclica significa que es recurrente. Es decir, bueno, hoy estamos atravesando una crisis, en algún momento se va a superar y de aquí a 30 años va a volver de vuelta. Eso pensaba Keynes, que era parte de la crisis, era parte de la estructura económica. O sea, era algo que no se podía evitar. Entonces lo que él propone son medidas contracíclicas, medidas que vayan en contra de la crisis cuando la crisis emerge. Y esas medidas justamente se basan en incrementar la demanda interna. ¿Y cómo se incrementa la demanda interna? Poniéndole plata a la gente en el bolsillo. Entonces, básicamente la diferencia entre el estado keynesiano y el estado de bienestar es que el estado de bienestar lleva adelante una intervención política y económica. Y el estado keynesiano, el estado de bienestar lleva adelante una intervención política y social, quise decir. Estado de bienestar, intervención política y social. Y el keynesiano, una intervención económica. Ahí está la diferencia. Que el estado keynesiano lleva adelante intervenciones económicas, más pensadas desde la economía.
y el de bienestar a través de la política y lo social. Pero después fuera de eso son lo mismo, digamos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Habíamos dicho que el estado de bienestar alcanzaba su mejor versión, ¿sí? después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia empiezan a competir para ver quién era mejor, ¿sí? Y eso da lugar, ¿sí? a los 30 gloriosos. Que los 30 gloriosos fue un periodo que fue del 45 al 75, donde el estado de bienestar alcanzó su mejor versión. ¿Qué pasa? Cuando el comunismo y cuando Rusia empieza a debilitarse, Estados Unidos se deja de preocupar, ¿sí? Por ejemplo, que la gente esté bien. Entonces, paulatinamente, el estado de bienestar comienza a debilitarse y así llega el neoliberalismo. Entonces, este texto se llama, justamente por eso se llama del estado de bienestar a la generalización del precariado. O sea, cómo del estado de bienestar se pasa a una vida precaria de la mano del neoliberalismo, ¿sí? Entonces, después de los 80 va a aparecer el neoliberalismo como una respuesta a la crisis en la que entró el estado de bienestar cuando terminaron los 30 gloriosos. Porque claro, el estado de bienestar tuvo su mejor época del 45 al 75, pero después empezó como a debilitarse. Cuando el estado de bienestar se empieza a debilitar, ¿sí? aparece el neoliberalismo, ¿sí? ¿Qué va a hacer el neoliberalismo? Básicamente el neoliberalismo va a desregular el mercado. Esa va a ser una de las características del neoliberalismo, la desregulación. El liberalismo, ¿qué proponía? Una no intervención, es decir, una no regulación del mercado. El estado de bienestar empieza a regularlo, empieza a intervenirlo. Y el neoliberalismo lo que va a hacer es desregularizarlo. O sea, va a empezar a sacar todos esos soportes, todos esos derechos sociales. Va a empezar a disminuirlos. Por ejemplo, no sé, cuando se recorta una beca, por ejemplo. Entonces, por eso Castel habla en su texto de que el individuo contemporáneo es un individuo que comienza a resquebrajarse, ¿sí? Comienza a resquebrajarse, digamos. Claro, la principal causa del debilitamiento del estado de bienestar básicamente es eso, es el fin de la Guerra Fría con el vencedor en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos pierde esa competencia que tenía con Rusia y paulatinamente, ¿sí? deja de preocuparse por mejorar el nivel de vida de la gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya habían ganado esa Guerra Fría, esa competencia con Rusia para ver quién era mejor. Entonces, eso fue una de las principales causas del debilitamiento del estado de bienestar. Y además, otra causa fue el aumento de las commodities, como por ejemplo el petróleo, ¿sí? El aumento de las commodities, como el petróleo, dice, llevó a un estancamiento del crecimiento económico, ¿sí? Dio lugar a un estancamiento del crecimiento económico, un detrimento del empleo, ¿sí? Y la timba financiera es una de las características del neoliberalismo, ¿sí? Entonces, el neoliberalismo aparece como respuesta a esa crisis del estado de bienestar. Entonces, si quisiéramos ordenarlo cronológicamente, tenemos liberalismo, estado de bienestar y neoliberalismo, ¿sí? Una de las características del neoliberalismo, habíamos dicho, es la desregulación, es decir, comenzar a sacar todas esas intervenciones, ¿sí? Comenzar a sacar todas esas intervenciones, ¿sí? Que había dado lugar el estado de bienestar, ¿sí? Y otra de las características, justamente, es la timba financiera. La timba financiera, ¿sí? Claro, la commodity, sí, lo de la depresión y la crisis de petróleo, sí. La timba financiera remite más a lo que es la financiarización, ¿sí? Una de las características del neoliberalismo, además de la desregulación, es la financiarización. ¿Qué es la financiarización? Es lo opuesto a la industrialización, ¿sí? Ustedes, estos son términos económicos que ustedes no tienen que saber desarrollarlos exhaustivamente. O sea, en los textos ni siquiera no están explicados en los textos porque, o sea, nosotros tenemos psicología, a ustedes no le van a pedir que desarrollen términos económicos que se estudian, no sé, en economía. O sea, ¿qué podemos saber nosotros sobre eso? Tienen que dar definiciones así, cuando hablamos de economía, definiciones someras, que más o menos el profesor interprete que ustedes saben de qué están hablando, pero no se preocupen que no va a aparecer una pregunta dirigida. O sea, ¿qué es la financiarización? O sea, la financiarización sí es una de las características del neoliberalismo, que es opuesta a la
industrialización. La industrialización es una apuesta a la industria, ¿sí? Mientras que la financiarización se basa en realidad en la especulación o en la timba financiera. Entonces, en lugar, si vos tenés plata y en lugar de abrir un bar, una industria, ¿no? Y contratar a, no sé, a 15 empleados y darle trabajo a 15 empleados y empezar a mover el mercado, decidís no invertir esa plata en un bar, o sea, en una industria, y la invertís, por ejemplo, en capitales extranjeros porque, no sé, alguien de confianza te dijo que piensa que dentro de 3 años vos esa inversión la vas a multiplicar. Esa es la timba financiera, eso es una especulación. Entonces dice, la especulación, que es lo mismo que la financiarización, la especulación, no genera trabajo, por ejemplo, no genera movimiento, porque no da lugar a dinero real. Entonces, justamente, una de las características del neoliberalismo es la financiarización, que básicamente es lo opuesto a la industrialización. Entonces, en vez de abrir industrias y promover el trabajo, aumentar puestos de trabajo, aumentar el movimiento económico, ¿sí? El neoliberalismo se va más por el lado de la financiarización, que es esta timba financiera. Claro, es la bicicleta financiera, es eso, o sea, la timba financiera, la bicicleta financiera, la financiarización, la especulación, son todos sinónimos. Que eso después explota en el 2008 con la crisis de las hipotecas, cuando explota la burbuja, digamos, ¿sí? Pero, digamos, acerca de la financiarización, ustedes tienen que saber eso, no van a preguntar, o sea, los textos ni siquiera lo profundizan, así que despreocúpense. Tienen que saberlo, sí, tienen que saber lo que yo les expliqué recién, que no van a encontrar mucho más en los textos, digo, pero no se preocupen por lo que son las cuestiones económicas, porque acá no estamos en economía, así que ustedes no tienen que saber eso, o sea, sí tienen que poder dar cuenta de eso, digamos, pero no tienen que esos términos no son los más, no es lo más importante, digamos. Entonces acá termina el texto la generalización del precariado, ¿sí? El estado de bienestar a la generación del precariado, que lo que hace es hacer un recorrido histórico, ¿sí? Hace un recorrido histórico a través del liberalismo, del estado de bienestar y el neoliberalismo. Un buen tema que ustedes podrían armar, por ejemplo, si se van a presentar a rendir oral o si van planeando lo que van a armar de forma escrita, porque acuérdense que en el examen escrito también hay tema, con la diferencia que tienen que responder a 2 preguntas también. Y que si de casualidad una de esas 2 preguntas coincidiera con el tema que ustedes armaron, la cátedra les da otra pregunta más para que ustedes puedan para que ustedes puedan desarrollar el tema sí o sí. Si ustedes quieren armar un tema y este texto les gusta, pueden relacionar este texto, que repito el nombre, Estado de Bienestar a la generalización del precariado, que es un texto más bien histórico, que tiene fechas, que muestra cómo se pasó cronológicamente y fácticamente, ¿no?, con hechos del liberalismo, el estado de bienestar y al neoliberalismo. Pueden relacionar este texto con, por ejemplo, el texto de las olas neoliberales en nuestra región y en nuestro país, o el texto de la construcción del Estado neoliberal en la Argentina, que es el texto de Ferrer. ¿Por qué? Porque lo que hace este texto que acabamos de estudiar nosotros es definir más o menos a grandes rasgos el estado de bienestar, el liberalismo y el neoliberalismo. Y el texto de la ola neoliberal da cuenta, y también el texto de Ferrer, que son muy parecidos. Pueden estudiar uno solo, porque si ustedes estudian el texto de Ferrer, casi que el texto de la ola neoliberal se excluye, y viceversa, porque como dicen cosas tan parecidas, casi que no hace falta estudiarlos a los dos. Obviamente ustedes estudian todo, digo, ¿no? Pero, no sé, si estuvieran cortos de tiempo, con que elijan un texto, como que ya cubren el otro, porque dicen cosas parecidas. Pero bueno, mi consejo es que ustedes estudien todo, digo. Entonces ustedes pueden relacionar el texto del estado de bienestar a la generación del precariado con el texto la ola neoliberal en nuestra región y en nuestro país, o la construcción del estado neoliberal de Ferrer. ¿Por qué? Porque la construcción del estado neoliberal de Ferrer y la ola neoliberal en nuestra región y en nuestro país lo que hacen es dar cuenta de cómo se da el neoliberalismo en la Argentina. Entonces ustedes pueden explicar qué es el liberalismo, pueden explicar qué es el estado de bienestar, pueden explicar qué es el neoliberalismo y cierran el tema hablando del neoliberalismo en Argentina. Entonces ustedes articulan textos. Cuando ustedes armen un tema en esta materia y en cualquier otra, siempre intenten articular autores, o sea, intenten articular textos, autores, para englobar una buena parte, una buena porción del programa. Por ejemplo, este texto del estado de bienestar te permite hablar de Castel. Castel es un autor de la unidad 1. Entonces, si vos
preparás un tema de la unidad 3 y lográs meter a un autor de la unidad 1, sea cual sea la materia, ya te da cierta chapa frente al profesor. Entonces, ustedes siempre intentan armar un tema así, que articulen autores. Entonces, como ya para terminar con este texto, si ustedes quisieran armar un tema con esto, pueden hablar de este texto, del estado de bienestar, y articularlo con el texto de Ferrer, o con el texto de los efectos de la ola neoliberal en nuestro país y en nuestra región. ¿Sí? Que el texto de Ferrer y el texto de la ola neoliberal en nuestro país y en nuestra región son dos textos muy similares. Son muy similares. ¿Cuál es la diferencia que tienen? Que si yo no me equivoco, el texto de Ferrer es del año 2008, o por ahí. Y el texto, Efectos de la ola neoliberal en nuestro país y en nuestra región, es del año 2017. O sea, Efectos de la ola neoliberal es un texto que viene después de Macri, y el de Ferrer viene antes. Por eso, si ustedes leen el texto de Ferrer, la construcción del Estado neoliberal, si leen el texto de Ferrer van a ver que él habla de dos olas neoliberales. La que inicia en 1976 con el golpe de Isabel Perón, y que termina en 1983 con Alfonsín y el regreso de la democracia, y la segunda ola que inicia con Menem en el 89 y termina con De la Rúa en el 2001. ¿Qué pasa? Ferrer habla de dos olas, que a vos te hace ruido si tenés en cuenta que Macri, el gobierno de Macri también fue un gobierno neoliberal. ¿Por qué habla de dos olas? Simplemente porque el texto de Ferrer escribe su texto antes de que asuma Macri. Entonces, si ustedes quisieran hacer un análisis histórico más completo o más contemporáneo, yo les recomiendo, en lugar de elegir como tema el texto de Ferrer, que elijan como tema el texto La ola neoliberal, creo que se llama Efectos de la ola neoliberal en nuestra región y en nuestro país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese texto, como es de 2015, como es el año 2015, habla de Macri. Entonces habla de tres olas, mientras que el de Ferrer habla de dos. ¿Qué tienen que decir esos textos? Simplemente que el Estado neoliberal llega a Argentina en una primera etapa a partir del atajo de la dictadura. O sea, se impone a partir de la violencia, con el golpe de Isabel Perón en 1976. Llega la dictadura en 1976. Y en 1983, con la crisis de la deuda, ¿qué fue la crisis de la deuda? Fue una crisis que tuvo que enfrentar Latinoamérica. Varios países de Latinoamérica no pudieron hacerse cargo de la deuda externa que tenían. Entonces entraron en crisis, ¿no? O sea, no pudieron, en default, no pudieron, afrontar sus compromisos externos. Eso hace que en 1983, finalmente, el gobierno militar tenga que irse y llega Alfonsín. Entonces dice, bueno, Alfonsín recibe como un país en llamas, entonces no puede sostener la superinflación, y en 1989 se tiene que adelantar a elecciones. Y ahí llega la segunda ola, que es con Menem en 1989, y que se extiende hasta el 2001. Después vienen los Kirchner, del 2003 al 2015, y a partir del 2015 la tercera ola, o la tercera etapa neoliberal, que es con Macri. Pero repito, ya para cerrar con estos textos también, el texto de Ferrer no habla de Macri, no habla de la tercera ola, porque Macri aún no había asumido, porque el texto de Ferrer es de 2008 o por ahí, o sea, es anterior al 2015. Y el otro texto, el texto de Efectos de la ola neoliberal, es del año 2017, también es después de Macri. Entonces van a ver, en ese texto van a haber tres olas y en el de Ferrer van a haber dos. Entonces, si ustedes quieren, digamos, armar un tema, pueden elegir Efectos de la ola neoliberal, porque es más completo históricamente. O sea, ¿por qué? Porque se escribió después. Y acá tengo algunas preguntas que quiero ver. Claro, o sea, no, a ver, la financiarización va a llevar a un detrimento del empleo, digamos, ¿sí? Va a llevar a un detrimento del empleo. Entonces sí, podría interpretarse como una de las causas de la caída del estado de bienestar. Pero la financiarización también es una característica del neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo suele moverse por medio de la financiarización. Así que sí, o sea, es una característica a la vez que es una causa de la caída del estado de bienestar o del debilitamiento. Claro, el texto de Ferrer
ustedes pueden, o sea, ustedes pueden hablar del texto de Ferrer. O sea, otro tema que ustedes podrían armar es desarrollar todo lo que dice Ferrer y después ampliarlo o profundizarlo con efectos de la ola neoliberal. Que el texto de efectos de la ola neoliberal sí habla de la tercera ola. Entonces, otro buen tema sería Ferrer más efectos de la ola neoliberal. O el que yo les dije antes, que podría ser el texto del estado de bienestar más Ferrer o más efectos de la ola neoliberal, porque les permite hablar del neoliberalismo en Argentina, digamos. Pero sí, también son buenos temas igual. O pueden, o sea, es una unidad que se articula de forma muy natural. Como que todos los textos tienen relaciones, así que no hace falta que relacionen solo dos textos. Pueden relacionar todos los que quieran. Obviamente, fíjense que no les quede un tema súper largo porque no van a llegar a escribirlo. O sea, ustedes tienen una limitación en eso, digamos. Tienen una hora y media para hacer el final. Ahora voy con Foucault. Acá me hacen una pregunta sobre Foucault. Y acá me preguntan sobre la gubernamentabilidad, que es lo mismo, sí. Después acá Alfonsín. Alfonsín no es una... Alfonsín no es un... el gobierno de Alfonsín no fue neoliberal. O sea, a ver, el texto de Ferrer es bastante claro con las etapas neoliberales. O sea, de hecho creo que hay un texto, no recuerdo cuál, que tienen como un cuadrito, tienen como una línea histórica que más o menos explica todo. Ferrer habla de dos etapas neoliberales, ¿sí? O de dos olas neoliberales. La primera va de 1976 a 1983. O sea, va del golpe de la dictadura en 1976 a Isabel Perón y termina en 1983 cuando llega Alfonsín y la dictadura se va. Alfonsín, que gobierna del 83 al 89, no es un gobierno neoliberal, ¿sí? El nuevo gobierno neoliberal llega con Menem cuando se va Alfonsín. Alfonsín tiene que Alfonsín adelanta a elecciones porque estaban atravesando una superinflación y bueno, tuvo que irse, digamos. Porque no pudo, o sea, no pudo hacer nada con eso, digamos, ¿sí? Básicamente, muy a grandes rasgos. Entonces, en 1989, cuando llega Menem, aparece la segunda ola neoliberal, que va del 89 al 2001, ¿sí? Cuando fue en la crisis de diciembre, del corralito, ¿sí? La convertibilidad con Caballo, que era el ministro de Economía, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dos etapas que habla Ferrer? Del 76 al 83, o sea, del golpe a Isabel Perón a la llegada de Alfonsín cuando se va la dictadura, y la segunda etapa del 89 al 2001, o sea, cuando se va Alfonsín y llega Menem, y cuando se va en el helicóptero de la Rúa en 2001. Y el texto de la ola neoliberal habla de la tercera etapa, que, repito, Ferrer no habla de esa etapa porque Ferrer escribe antes que llegue Macri. Entonces, el otro texto históricamente es más completo porque es más actual, simplemente. Y después, sí, ahora vamos a ir con Foucault y con la noción de gubernamentabilidad, que también es como un concepto súper importante. El texto que habla sobre la gubernamentabilidad, que habla explícitamente sobre ese concepto, es el texto el proyecto neoliberal en sus diferentes dimensiones, que también es una ficha de cátedra de Germain, Rabón y Costa, que repito que las fichas de cátedras no hace falta que ustedes se acuerden quiénes las escribieron, ¿sí? Sí tienen que recordar el título del texto, pero no hace falta que recuerden quién escribió la ficha de cátedra. En proyecto neoliberal en sus diferentes dimensiones se habla del concepto de gubernamentabilidad, ¿sí? Que es un concepto de Foucault. ¿Qué significa eso? Significa que el neoliberalismo no solo es una política económica, no solo es una forma de actuar política y económicamente, sino que además el neoliberalismo es una racionalidad gubernamental, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que es una racionalidad gubernamental. Significa que produce subjetividades, tan simple como eso. O sea, no se dejen confundir con la palabra gubernamentabilidad, que a ustedes les recuerda a gobierno, no, olvídense de eso. Racionalidad gubernamental significa que el neoliberalismo
es una tecnología que produce subjetividades, es decir, que produce formas de posicionarse en el mundo y actuar sobre él de tal o cual manera. Y lo que trabaja el texto de Dávilo, ¿sí?, que se llama Gobierno y Subjetividad, es justamente cuáles son las subjetividades, ¿sí?, cuáles son las subjetividades que produce tanto el liberalismo como el neoliberalismo, ¿sí?, a través de la noción de homo economicus, ¿sí? El homo economicus es una construcción teórica, ¿sí?, es una construcción teórica que quiere dar cuenta de cómo se mueve el ser humano en el campo de la economía. Y hay, por un lado tenemos el homo economicus del liberalismo y por otro lado el homo economicus del neoliberalismo, ¿sí? Dice, el homo economicus del liberalismo es un sujeto, dice, racional, de interés, calculador, ¿sí?, egoísta, que él dice, el liberalismo busca dar lugar a este tipo de sujeto. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea un sujeto que calcula, que está interesado en conseguir ciertos objetivos a través de su cálculo, lo vuelve predecible. Y el hecho de que sea predecible es lo que va a permitir gobernarlo, ¿sí? Entonces, el homo economicus del liberalismo es egoísta, calculador, de interés, mientras que el del neoliberalismo se le suman dos características súper importantes, que es la competencia y el deseo. El homo economicus del neoliberalismo constantemente quiere obtener más y más cosas, y además lo mueve la competencia, o sea, compiten entre ellos, ¿sí? Y lo lleva a considerarse a sí mismo como una pequeña empresa, como el empresario de sí mismo, como una máquina que produce rentas, que produce ingresos. Entonces, es en este punto donde Foucault trae a colación el concepto de capital humano, ¿sí? Una pregunta que suele aparecer en los finales es, claro, consumo de la mano del deseo, o sea, lo que promueve el consumo es el deseo, es la lógica del deseo. Nos hacen desear cosas y eso, para satisfacer esas necesidades, consumimos, ¿sí? Entonces, una pregunta que suele aparecer en los finales es relacionar el concepto de gubernamentabilidad con el concepto de capital humano y empresario de sí mismo, que los tres van muy de la mano, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, como para recapitular, que la gubernamentabilidad es el mecanismo a través del cual el neoliberalismo produce subjetividades, o sea, produce formas de ver el mundo y de moverse en el mundo. Y esas subjetividades que produce, dice, es la del empresario de sí mismo. O sea, va a llevar al sujeto a considerarse un empresario de sí mismo, como una pequeña empresa. ¿Y qué hacen las empresas? Compiten entre ellas. Entonces, en tanto empresario de sí mismo, va a hacer que los sujetos compitan entre ellos. ¿Por qué el neoliberalismo se preocupa por la competencia? ¿Por qué? Porque la competencia lo que hace es promover la desolidarización, ¿sí? La desolidarización, ¿sí? ¿Qué es la desolidarización? Como lo dice la palabra, es un proceso que va en contra de la solidaridad, ¿no? Entonces dice, el neoliberalismo lo que hace, si quisiéramos hablar en términos de Castell, es dejar a los individuos sin soportes. Por eso promueve un resquebrajamiento del individuo moderno. Quita esos soportes que nos permiten tener una vida relativamente digna, ¿sí? Entonces, lo que produce la desolidarización es que uno, en lugar de percibir que hay un Estado y un tipo de política económica que nos arrojan y nos llevan a vivir de forma mala, no sé, no llegar a fin de mes, tener que dejar los estudios porque no te alcanza, no sé, no te alcanza tu sueldo y tenés que trabajar más horas, qué sé yo. Todo eso, digo, que son efectos de ciertos gobiernos, por ejemplo los neoliberales, lo que hace la desolidarización es que los individuos no culpen al gobierno, no culpen a las políticas neoliberales y responsabilicen de la miseria a la víctima. Entonces, hay gente que va a estar en la ruta
y que de repente se encuentran con un piquete, ¿sí? Y en lugar de solidarizarse con esas personas que están haciendo el piquete y preguntarse por qué hacen el piquete, qué los lleva a hacer el piquete, en lugar de solidarizarse con esas personas, se desolidarizan y aparecen todas esas palabras como que son unos vagos y bueno, y todo lo que uno escucha a veces a diario. Y eso es resultado de la desolidarización. Entonces, en lugar de ponerte en vez de ponerte en el lugar del otro y preguntarte por qué le está pasando eso y qué hace que le pase eso, te desolidarizás y haces responsable a la víctima. Entonces, esa persona que el Estado deja sin soportes, la volvés responsable de lo que le pasa. En lugar de preguntarte y fijarte cómo llegó a esa situación y qué fue lo que promovió que llegaran a esa situación y que cada vez sean más los que llegan a esa situación. Entonces, el neoliberalismo promueve la competencia, que constantemente estemos compitiendo entre nosotros. Y eso da lugar a la vez a la desolidarización, que en lugar de ponerte en los zapatos del otro, ¿sí?, constantemente vas a estar levantando el dedo y viendo por qué hay, por ejemplo, una protesta, por qué hay un piquete. En lugar de hacer eso, aparecen afirmaciones como las que decía recién, ¿no?, de que son unos vagos, etcétera, etcétera. Esa es otra de las características del neoliberalismo, la desolidarización. Entonces, si nosotros quisiéramos recapitular cuáles son las características del neoliberalismo, tenemos la desregularización del mercado, ¿sí?, la privatización, ¿sí?, promover un sujeto que compite, ¿sí?, un sujeto que está atravesado por el deseo, ¿sí?, la financiarización, ¿sí?, el endeudamiento. Esa es otra característica importante, el endeudamiento. Las políticas neoliberales y la sociedad capitalista en general lo que hace es producir necesidades secundarias, ¿no?, cosas que uno quiere tener. Y muchas veces, como uno no llega, tiene que endeudarse. Y el endeudarte te gasta el sistema, porque tenés que responder legalmente ante algo. Entonces, el endeudamiento también es una forma del neoliberalismo. Justamente lo que trabaja Ferrer, lo que trabaja Ferrer en el texto de la construcción del Estado neoliberal, es que lo que hace el neoliberalismo es maniatar al Estado. ¿Qué es maniatar al Estado? O sea, le pone ataduras, impide que se mueva libremente. Por ejemplo, a través de compromisos externos. Si vos tenés un compromiso externo con el FMI, ¿sí?, si vos tenés una deuda con el FMI, no podés hacer lo que querés, ¿sí?, sino que, por ejemplo, cuando lanzás el presupuesto para el año que viene, tenés que mostrárselo al FMI, tenés que tener el consentimiento del FMI porque vos le des plata y tenés que asegurarte de poder pagarla y asegurárselo también a ellos. Entonces, justamente el endeudamiento impide que el Estado lleve adelante las políticas que quisiera llevar. Por ejemplo, ahora se va a un Estado neoliberal y llega otro, pero el nuevo Estado que llegue no va a poder hacer lo que quiera, porque tiene una deuda con el FMI y antes tiene que pagarla. Entonces, el neoliberalismo se encarga de maniatar al Estado, de ponerle ataduras, de reducirlo, de impedir que actúe. Como, por ejemplo, dando lugar a compromisos externos, endeudándose, ¿sí? No solo se endeudan personas, sino que también se endeudan estados. Así de poderoso es el neoliberalismo. Y volviendo a la gubernamentabilidad, que es un concepto muy importante, ustedes tienen que saber relacionar Homo economicus, que eso se trabaja en el texto de Dávilo, y el concepto de gubernamentabilidad, que se trabaja en el texto del proyecto neoliberal y que se trabaja en el texto de Foucault de la clase del 14 de marzo. ¿Sí? ¿Qué trabaja Foucault en la clase del 14 de marzo? Trabaja con el concepto de capital humano. Dice, el neoliberalismo va a llevar a que nosotros nos veamos como un capital humano. ¿Sí? Es decir, como una máquina que produce ingresos. ¿Sí? Y se pregunta Foucault se pregunta ¿qué es el salario? ¿Sí? ¿Qué es el salario? Se va a preguntar Foucault. Que es la misma pregunta que se hace Marx en Trabajo Asalariado y Capital. Marx en Trabajo Asalariado y Capital se pregunta qué es el salario y dice que es el precio de la fuerza de trabajo. Y dice, bueno, esa definición no está mal, pero dice Foucault, ¿qué es el salario para el trabajador? ¿Sí? Y dice, el salario para el trabajador es un ingreso. O sea, si vos le preguntás a alguien en la vida cotidiana, ¿sí? No sé, le preguntás al mozo de un bar, ahí está, tuvimos un pequeño corte. Si vos le preguntás
al mozo de un bar qué es el salario, te va a decir, bueno, es lo que me pagan, ¿sí? Y lo que le pagan es un ingreso, ¿sí? Entonces, el neoliberalismo va a llevar al ser humano a concebirse como el empresario de sí mismo, ¿sí? Como una máquina que da lugar a ingresos, ¿sí? ¿Qué es el capital humano? Dice, el capital humano, ¿sí? El capital humano, el capital humano da cuenta, ¿sí? De toda esa de todas esas cualidades, ¿sí? De esa idoneidad que tiene una persona, tanto física como psicológicamente, para llevar adelante una acción, ¿sí? Entonces, el capital humano lo que hace es producir un ingreso. Por ejemplo, el ingreso de el mozo puede depender de qué tan bien atiende a la gente. No sé, qué tan rápido es para hallar los pedidos, o sea, que no se confunda al hacer las anotaciones no sé, de los menús que le piden, ¿sí? Entonces, ese capital humano puede constantemente mejorarse. Entonces, el mozo puede aprender, no sé, puede aprender alguna técnica para sostener la bandeja y no sé, y quedar bien, qué sé yo, no sé, o el cafetero que aprende a hacer café mejor, que hace dibujos en el café. Entonces, el cafetero que va a hacer un curso de capacitación para dibujar corazones en un café, está incrementando su capital humano, o sea, está incrementando todas esas herramientas que tiene para producir mayores ingresos. Entonces, el capital humano da cuenta de la idoneidad, da cuenta de la capacidad, de las cualidades de una persona para producir ingresos. No es lo mismo el ingreso que va a producir una persona que recién aprendió a hacer café que una persona que tiene 10 años como cafetero y que sabe hacer, no sé, maravillas con el café. Porque uno desarrolló un capital humano que le permite un ingreso mayor. Por eso el ingreso, dice, es el producto de un capital. O sea, el ingreso es el efecto de una causa que es el capital. Tenemos capital, ingreso. Entonces el neoliberalismo va a llevar al ser humano a concebirse como un capital humano, como una máquina susceptible de producir ingresos, ¿sí? Una máquina susceptible de producir ingresos. Y constantemente nos va a estar moviendo a autorrealizarnos, a alcanzar la mejor versión de nosotros. Y así aparece el concepto de autoayuda. Entonces, otro tema que ustedes podrían articular, si quisieran, ¿sí? Es el de la característica de la competencia, ¿sí? El homo economicus competitivo del neoliberalismo, y articularlo, ¿sí? Articularlo con el texto de Papalini, que es el que habla de la autoayuda. Dice, ¿qué dice Papalini? Papalini dice que la autoayuda, ¿sí? Dice que la autoayuda es un fenómeno de nuestra época y menciona brevemente a Bakhtin, ¿sí? ¿Qué dice Bakhtin? Lo que dice Bakhtin es que la emergencia de un género literario, ¿sí? La emergencia de un género literario da cuenta de la particularidad de la época. Por ejemplo, vos tenés la Ilíada y la Odisea de Homero, que si vos lees esos poemas vas a ver que constantemente se está exacerbando la figura del héroe. Entonces vos lo tenés en la Ilíada, ¿sí? Lo tenés en la Ilíada a Homero hablando de todas las peripecias de Aquiles para ganar la guerra, ¿sí? Se exacerba el individuo. Lo que va a hacer, entonces, en ese sentido, ese género literario da cuenta de la individualización de esa época de Grecia. Entonces, como el género literario da cuenta de la época.